El tercer mes del año 2012, marzo, continuaba generando una serie de cambios en la administración pública de Loja. En ese entonces, las disputas al interior de Alianza País por manejar la administración pública eran evidentes. Pero también, a raíz de la visita del presidente de la República, los ministerios de Salud, Transportes y Obras Públicas y Arcón fueron las primeras instituciones que quedaron con directores interinos. En marzo se registraron los primeros cambios de funcionarios en lo que va del año. El despacho del Ministerio de Transportes y Obras Públicas quedó vacía tras la dimisión de Sonia Gonzaga, quien quedó en predicamento luego de la visita del presidente de la República y las polémicas declaraciones contra el prefecto Bustamante. En la dirección de la Agencia de Regulación y Control Minero, Mario Benavides, actual director provincial de Gestión de Riesgos, asumió el mando en esa entidad. Y en el Ministerio de Salud, Mercedes León dejaba una complicada posta en medio de críticas y conflictos por la posesión del ex Hospital San Juan de Dios y los trabajos de rehabilitación del Isidro Ayora. Tras ellos, seguirían cambios que afectarían al Ministerio de Agricultura y a la Dirección del Registro Civil. Otro tema que también era polémico en el mes de marzo era el relacionado a la reconstrucción que se hizo de parte del Hospital San Juan de Dios, el que se intentaba sea ocupado al menos una parte por el Ministerio de Salud. El asesor de Vialidad y Obras Públicas de la Presidencia de la República, Salvador Jaramillo, respondió al alcalde Jorge Bailón de Loja, quien se refirió en duros términos al funcionario por haberle solicitado el uso de parte del ex hospital San Juan de Dios. El ingeniero Bailón sabe perfectamente bien que el Hospital San Juan de Dios es del Ministerio de Salud Pública. Él no tiene que insistir en eso y da vergüenza, sinceramente da vergüenza que aquí en el San Juan de Dios usted quiera hacer exposiciones de pinturas, salones de eventos, cuando aquí tenemos personas que en este momento sufren dolores. Ya les he dicho desde hace 3 meses más, desde el mes de noviembre, desde mi discurso el 18 de noviembre, denuncié este complot que están haciendo. ¿Quién nos está haciendo boicot? Dígame usted cuántas calles tenemos bien aquí en Loja. Eso es falta de sensibilidad de este ingeniero que no sabe nada, nos ha hecho perder 8 años aquí en Loja en su alcaldía, famosa alcaldía. Mientras tanto, se daba un acontecimiento que nacía en el sur del país y que tenía trascendencia nacional. Se daba inicio a la Marcha por el Agua, la Dignidad y la Vida, que convocaba por parte de la CONAIE a su paso por diferentes ciudades y concretamente por la ciudad de Loja, el que militantes o adherentes del sector indígena, campesino y social del país se unan a la misma. Puede decir la marcha de uno, no importa, pero ese uno es consciente. Y se ha dicho 200 para nosotros, felicitaciones presidente, ya pasamos de 4 pelagatos a 200 pelagatos. El gobierno puede estar con un sentimiento triunfalista, pero ojalá no pueda después estar arrepintiendo de los errores que puede tener. Señalan que el hecho de que el gobierno los minimice es algo natural. A sus 65 años, don José Cárdenas cambió su finca y el trabajo propio de un agricultor por esta movilización de protesta. Porque todos los pueblos somos ultrajados por parte del gobierno Rafael Correa. Un grupo de militantes del movimiento de gobierno les esperaban para recibirlos, pero a su manera. ¡Cuatro pelagatos! ¡Cuatro pelagatos! ¡Cuatro pelagatos! Esta marcha llegó finalmente, que partió desde Zamora, pasó por Loja y llegó hasta la capital de la República, convirtiéndose en un acto de protesta muy difundido en el mes de marzo. En otros temas, también por una polémica decisión gubernamental, los casinos en el país cerraban. Los empleados eran liquidados. También en Loja, donde había un casino. Aquí, los trabajadores se mostraban sorprendidos por la decisión que se daba ya del cierre del casino. Con las disposiciones legales, su cierre era cuestión de días. Se había anticipado, se lo haría el 16 de marzo. Sin embargo, se cambió de parecer a último momento. Yo vine ayer en la noche y a mi horario y me encontré con las puertas cerradas. Entonces hoy día me vine a ver si encontraba a alguien que nos dé alguna explicación o si nos pagaban hoy día. Necesitamos que nos digan algo, que se van a cerrar o por qué motivo está cerrado. El administrador, como de parte de allá mismo de Cuenca, dice que no puede indicarnos nada, pero nosotros queremos saber
Un accidente también causaba preocupación en Loja en el mes de marzo. Este se generaba en una unidad de la cooperativa Santa. Supuestamente por el exceso de velocidad de la misma, fue a volcarse a 18 kilómetros de Loja. Un ciudadano, Víctor Álvarez Castillo, pese al reclamo de sus familiares, la empresa nunca asumió debidamente lo que tenía que hacer. Mientras tanto, en la ciudad de Guayaquil, a inicios del mes de marzo, una jurista lojana, la doctora Sara Tandazo de Punín, dejaba muy en alto el nombre de Loja, recibía un importante reconocimiento. Posteriormente, la doctora Tandazo fue designada jueza de la Corte Provincial de Loja. El Gremio Nacional hizo reconocimiento a los mejores abogados del Ecuador en el año 2011. Más que merecido reconocimiento. Bueno, yo creo que nosotros como abogados tenemos esta representación no solamente que la realizamos dentro de la práctica profesionalizante, sino también desde nuestra formación como educadores a todos quienes se están formando dentro de la rama del derecho, que justamente es esa imparcialidad con la que nosotros trabajamos, el enseñar a nuestros estudiantes a buscar, a ir por ese camino de la búsqueda de la verdad que todos como seres humanos estamos trabajando. En la ciudad de Loja y en el noticiero Mundo Visión se hacía una denuncia en contra de los hermanos Alvarado, altos funcionarios del gobierno nacional. Max Villavicencio, gerente de Cosurca, y también muy cercano a Fabricio Correa, hermano del presidente, señalaba que se presentarían pruebas de que los hermanos Alvarado habían solicitado ya asilo político el 30S. Sabrá el mismo presidente que los Alvarado, el día del 30 de septiembre, 11 de la mañana, ingresaron a la Embajada de la República Dominicana. A las 2 de la tarde tenían salvoconducto y tenían ya asilo político. Esa es la gente que está alrededor. ¿Tienen pruebas ustedes de eso? Obvio, completamente. Fabricio va a hacer la entrega pública de las pruebas, amén de que no es ninguna cosa rara. Cualquier persona está pero en no derecho. Es raro, pero sería grave. Gravísimo. Ellos ya buscaban asilo político en un momento en que veían que las cosas a lo mejor estaban mal. Mientras el presidente de la República retaba públicamente que le peguen un tiro en el regimiento Quito número 2, el resto ya andaba buscando asilo político. Una noticia muy comentada en Loja era una entrevista que el presidente Rafael Correa sostuvo en Madrid en la cadena Televisión Española. ¿Podría ser su hermano el candidato único de la oposición? ¿Cree que tiene posibilidades de juntar a toda la gente crítica con usted? Es un capítulo muy doloroso, tremendamente doloroso. ¿Yo qué culpa tengo de tener un hermano así? En todo caso, ya muestra signos de desequilibrio. Él nunca va a ser candidato único, y si se lance candidato será el ridículo más grande de la historia, porque el pueblo ecuatoriano, y creo que ningún pueblo con elemental ética votaría por un candidato así. ¿Pero le preocupa que dé ese paso? No, de ninguna manera. Me fastidia, me molesta, es muy desagradable. Tener que hablar de esto es tremendamente desagradable a nivel personal. Pues le voy a pedir que escuche algo que ha dicho su hermano. Los telediarios de esta casa han emitido, gracias a nuestro corresponsal en la zona, Luis Pérez, una declaración de su hermano que dice lo siguiente. Vamos a escucharlo. ¿Quién más le pone el cascabel al gato? Eso es Vox Populi. El único que ve a la gente como posible se llama Fabricio Correa, el hermano mayor. Me tienen miedo porque no les tengo miedo. Usted habla de graves indicios de desequilibrios, lo acaba de decir, y él habla Está realmente, ya es algo de desequilibrio, en verdad. Pero lo comparte solamente usted, hay muchos más partidos allí. Vea las encuestas. Bueno, eso no tiene nada que ver. Él se cree el líder de la oposición. Pero ¿Cómo que no tiene nada que ver? Presidente, no tiene que ver que alguien baje en las encuestas o tenga un mal resultado con estar desequilibrado. Vea, que se lance candidato y verá cuántos votos sacará. Pero lo que quieren ser los grandes electores, Anita, no se equivoque. Y eso es lo antidemocrático. No estoy acostumbrada ni a responder preguntas en las entrevistas ni a que me llamen Anita, ya se lo digo. Tiene otra polémica. ¿Cómo le dice? Ana. Ok, con todo gusto. Bueno, presidente, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos... A usted, mi querida Anita. Ana Pastor, le agradezco mucho que haya estado hoy aquí con nosotros. ¿Qué familia? Era el comentario más recurrente en Europa y especialmente en la página de televisión española después de esta entrevista. Mientras eso sucedía en España, en Miami, en Estados Unidos, Emilio Palacio, el periodista de origen lojano, compadre lojano, llegaba hacia esa ciudad.
para exiliarse. Permanece hasta el momento en esta ciudad norteamericana. El noticiero Mundo Visión lo entrevistaba en Miami. Este hombre, que hoy camina silenciosamente por las calles de Miami, dice que su frontalidad, la fortaleza y posiblemente su valentía la heredó de un lojano, su padre, Alfredo Palacio Moreno. Él fue un escultor que participó en un concurso siendo casi un niño con su hermano Daniel de arte, y el municipio de Loja los apoyó para que viajen a la Escuela Real de Arte de San Fernando. Visitando la ciudad me quedé muy contento de ver lo bella que es, los patios interiores, las casas antiguas que todavía se conservan y sobre todo el espíritu de la gente. Emilio Palacio dijo que al Ecuador no puede regresar, porque no solamente se trataba del juicio en el que el presidente Correa hizo la revisión, es decir, el perdón, sino que tenía 2 juicios más que el mismo gobierno impulsaba. Por eso hizo énfasis en la solicitud del asilo político. Bueno, yo no puedo regresar porque tengo además un juicio que me inició Ecuador TV, el canal del gobierno, dirigido por este señor Arosemena Robles, que como buen enviado de Correa me demandó por haber dicho que era un canal fascista. Y tengo además una investigación iniciada por Galo Chiriboga, el amigo personal de Correa, en el que me exige que dé el nombre de la persona que me entregó el video del 30 de septiembre que yo difundí en el Ecuador. Como me he negado a entregar ese nombre, porque todo periodista tiene la obligación moral y ética de mantener la reserva de su fuente, entonces el fiscal, si yo llego, me pedirá que le dé esa información, y si no, podría ordenar mi captura. Entonces, por el momento todavía no puedo regresar. En los primeros días del mes de abril, Zamora sufría una dura escasez de gas y combustible debido a que los cupos habían disminuido para las pocas distribuidoras y estaciones de servicio que existen en la vecina provincia. El argumento era que se intentaba detener el contrabando de estos carburantes. Producto de la estación invernal, también pequeños derrumbes afectaban ya una de las vías en las que influye muchísimo para la ciudad de Loja y cantones vecinos, la Loja-Catamayo. Una falla hidrológica en el kilómetro 25 de la vía Loja-Catamayo obligó al gobierno provincial a reabrir un viejo tramo del trazado original de esa vía que fue utilizada como desvío temporal. Pero la serie de derrumbes que antecedieron fueron una especie de alerta que no se tomó en cuenta. El problema se originó porque el GPL dejó de administrar el peaje y quiso devolver las competencias al Ministerio de Transportes y Obras Públicas. La situación de esta delegación es prácticamente se asemeja a un contrato de obra. Entonces, mientras no se haga la liquidación total de la obra y se firmen las actas de entrega-recepción de la delegación, él sigue siendo responsable del Consejo Provincial. Las competencias están aún en manos del gobierno provincial. La vía actualmente se encuentra expedita, pero las fallas siguen latentes. 4 nuevos funcionarios del gobierno provincial de Loja asumían sus cargos en los últimos días del mes de marzo y en los primeros de abril. Alberto Salcedo es una de las caras más conocidas entre los nuevos funcionarios que llegaron para tomar la posta de trabajo en diferentes áreas del gobierno provincial. Quien fuera jefe de saneamiento ambiental retorna a la institución como coordinador general y coordinador de las empresas públicas. Próximamente vamos a hacer una presentación a la Cámara Provincial por esta oportunidad que nos da para hacer un seguimiento. Víctor Chirinín es el nuevo asesor del prefecto Bustamante. A ellos se suman Luis Alfonso Cartuche en la coordinación de desarrollo comunitario y Francisco. Uno de los temas que impactaba en el país era el relacionado al cierre de las universidades que habían obtenido calificación E en toda la República. En la provincia de Loja, la ESPEC de Cariamanga cerraba sus puertas y esto afectaba directamente a cerca de 1.000 estudiantes que se habían matriculado, muchos de ellos pese a que ya la ley lo prohibía.
En las afueras de la Escuela Superior Politécnica Ecológica de Cariamanga, estudiantes de distintos puntos de la ciudad, cantón y provincia llegaron para tener mayor información sobre el cierre de esta universidad. Algunos dicen estar de acuerdo en mejorar la calidad educativa universitaria, pero hay quienes se encuentran en contra del cierre de estas universidades. Pero en su mayoría concuerdan en que luego de haberse dado cumplimiento a lo establecido por las autoridades de educación superior, se realicen las gestiones necesarias para el funcionamiento de una universidad estatal. Los días sábados tradicionalmente era un día de gran movimiento en el sector de aquí de Cariamanga, donde está ubicada la Universidad o Escuela Politécnica ESPEC. Sin embargo, el día de hoy, después de 72 horas de la clausura o del cierre definitivo de esta universidad, únicamente son las lamentaciones de estudiantes lo que ronda este sector. Justamente, y cuando ya, como les mencionábamos, cuando se han incluso violentado los sellos existentes en este sector, pero permanece con custodia policial esta universidad, podemos observar muy poco movimiento. Inclusive, de lo que hemos podido auscultar en las inmediaciones del sector, aquí, justamente donde en esos instantes enfoca la cámara y con muros muy altos queda la residencia del rector y propietario de esta universidad. Sin embargo, ninguna persona en este día, más allá del guardia existente y de la vigilancia policial, ha estado por este sector. Ahora, lo que vamos a ver a continuación es aspectos curiosos de esta escuela politécnica, de lo que en la página web de la misma figura desde hace muchos años. La oferta aquí no era solamente de carreras, licenciaturas, aquí se ofrecían maestrías, se ofrecían posgrados, diplomados y otra serie de elementos que en cuarto nivel podían prestar universidades en el país. Pero además de estas maestrías y diplomados, eran las ingenierías y también las licenciaturas las que se ofertaban académicamente, incluso en periodos en los que no se debió haber matriculado, por ejemplo, de noviembre a abril. Muchas de las estudiantes que participaron en estos módulos hoy lamentan lo acontecido y exigen soluciones. Terminamos el 30 de enero. ¿Cuánto pagaron ustedes por este ciclo? 650. ¿Cuánto invirtió en esta carrera? Hablemos en dinero, porque el tiempo también no se lo puede a lo mejor evaluar. Estamos hablando de unos $2,000, porque estamos desde el primer ciclo. En Cariamanga hay mucha preocupación por el cierre de esta universidad, pero quienes están a favor del mismo prefieren no hablar ante cámaras por obvias razones. También hay mucha gente que está en contra, pero los que más tienen dudas. Bueno, si ha decidido el gobierno que deben cerrar la universidad, es por algo de ser, ¿no? No sé si sería buena universidad, ¿no? Pero... O sea, ¿hay dudas en ese sentido? Me parece que sí. Otros ciudadanos y ciudadanas calvenses apoyan el hecho de que la universidad pase a manos del Estado para que así no se perjudiquen quienes han estudiado o estudiarían en la misma. Una idea magnífica, que el gobierno se hiciera cargo y que los estudiantes pudieran terminar su carrera. Mientras tanto, en la capital de la República se producía un acto que era calificado como injusto y de retaliación política. Un juez lojano, el doctor Luis Fernández Piedra, renunciaba a su cargo en el Tribunal Quinto de Garantías Penales. A inicios de abril le notificaron su destitución junto a 2 juristas más. El pecado: haber declarado inocente al coronel César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía de Quito. Porque hay un mandato constitucional que señala que no pueden ser juzgadas las personas 2 veces por los mismos hechos. Tuyo una medalla de honor por la verdad con la que se llevó el caso, además de aclararle al Ecuador entero y a los lojanos que se trabajó con ética en todo momento. Que esta destitución se da no por corrupto, no por incapaz, no por ignorante, no, sino esta destitución se da porque no nos hemos sometido a las presiones de nadie. Con una ceremonia religiosa en Loja, en la iglesia catedral, la diócesis local celebraba los 80 años de vida de Monseñor Ugolino Serazuolo,
ex obispo de Loja, que regresaba a la ciudad luego de 5 años de haber pasado a la jubilación. Cabe mencionar que Monseñor Ugolino Serasolo Stasi reside en la ciudad de Guayaquil. En Quito, el maestro Ricardo Monteros, lojano, fue el merecedor del primer premio en el primer concurso de composición convocado en el 2011 por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Su obra, Sinfonía Ecuatoriana, fue escrita para la orquesta y fue estrenada precisamente en el mes de abril en la capital. Esto era un importante reconocimiento a un intelectual lojano. En otros temas, una de las más grandes capturas de droga y destrucción de laboratorios y sobre todo la determinación que nuevamente en cantones de la provincia de Loja se volvía a dar actividades de gran escala vinculadas al narcotráfico, se pudo constatar y nosotros estuvimos muy pendientes para informarles. A casi 1 hora del cantón Zapotillo, viajando por estos caminos de tercer orden, se llega hasta el sector de Infiernillos y en esta casa de apariencia humilde, la policía monta guardia, pues aquí fueron detenidos 3 supuestos narcotraficantes, parte de una banda combinada con peruanos, así como 3 vehículos. Y por estos senderos estrechos camuflados con largas extensiones de maíz, lograron establecer un laboratorio y las primeras evidencias de tanques con olores químicos confunden el ambiente. Una primera caseta contiene los insumos químicos sólidos para procesar la droga como carbón activado, cloruro de calcio, etc. A poca distancia un motor a diésel para energía eléctrica y más abajo este laboratorio con una gran cantidad de tanques e implementos para el procesamiento del alcaloide, convenientemente camuflado para el efecto. De la transformación de la sustancia ya en sí. En esta tupida vegetación también se encontró un dormitorio con algunos colchones y varios productos que utilizaban para la alimentación. También área de baños y desechos que con los químicos contaminaban esta quebrada. Esta organización operaba en varias provincias, especialmente en Santo Domingo y aquí en la provincia de Loja. Ustedes pueden ver, es estratégico porque estamos muy cerca a la línea de frontera donde la base de cocaína era traída, aquí era procesada, de aquí en vehículos acondicionados con doble fondo era llevada a los principales puertos, aeropuertos y distribuidas a las diferentes organizaciones internacionales. Otros temas también en la ciudad de Loja causaban un impacto, pero positivo. Un hecho que a lo mejor no se había dado ni en la ciudad ni en el Ecuador, se daba en la urbe, en nuestra Loja. Una pareja, un matrimonio lojano cumplía 80 años de casados. Hubo una ceremonia especial. En la Catedral de Loja, el gran movimiento de invitados, la presencia del propio obispo hacían presagiar un sonado matrimonio. Pero era algo más que eso. La Eucaristía por un casamiento que se realizó en 1931. Los contrayentes de entonces, Luis Rodríguez y Mercedes Sarmiento, están celebrando 80 años de unión civil y religiosa. El obispo de Loja los pone como ejemplo y les pide: mantengan la fe, la esperanza, el amor, la compasión. Esta pareja sería la única en el país en llegar a esta celebración. Juntos han pasado las bodas de plata, oro, diamantes y platino. Incluso se busca nombre para la de 80 años. Mi papá cumple 100 años, mi mamá 97 y están juntos. Y es la alegría más inmensa. Después de la fiesta visitamos a la pareja en la tranquilidad de su hogar. Nos recibe don Luis, a paso lento pero firme, pese a que en octubre cumplirá 101 años. Mucho gusto. Viva Albania. Qué gusto de saludarlo. Según la web, el 2008 una pareja británica llegó a los 80 años y figuran con el récord del mundo, pero ellos solo tuvieron 3 hijos, don Luis y doña Mercedes 15, y todos alumbrados con parto natural. Ninguna cesárea. Todo natural, esperando que venga de la voluntad de Dios. Según doña Mercedes, el secreto para un matrimonio duradero es saber pedir perdón a tiempo y tratar de no hacer daño a nadie. Tranquilamente, sin hacer mal a nadie, sin ofender a nadie. Don Luis tenía uso de razón cuando era presidente de la República Alfredo Baquerizo Moreno en 1918.
Acota con gran lucidez que ha visto pasar por lo menos 40 presidentes. Recuerda a uno en especial. Más honrado ha sido de las primeras. A don Luis lo marcó hace 83 años ver la llegada del primer avión a Loja, el de Cosme Renela. Recuerda que muchos creyeron que era algo maligno. En el año 1927 fue la verdad que uno sé que el diablo viene. O sea, sé que ya se va a acabar el mundo porque está volando ya la gente. Con ternura y algo de picardía, doña Mercedes cuenta que aún recibe abrazos y besos de su esposo. A la vez exclama que don Luis, además de ser su amigo, es el amor de su vida. Está con seguridad en el cielo. Su esposa Mercedes falleció pocos días después. Su familia decía, al quedarse sola, su tristeza era como la de un pajarito. Murió como una avecita, quizá de pena de la partida de don Luis. Hoy ellos descansan en paz. El quinto mes del año marcaba la llegada a Loja de los alcoholímetros. Estos servían para identificar que los conductores que salgan de vehículos como cooperativas de transporte lo hagan en buen estado desde la terminal terrestre de Loja. Con tan solo colocar la licencia de conducir en la pantalla de registro y realizar un soplo en la boquilla del alcoholímetro, se registra mediante un ticket el nombre, número de puntos en la licencia y grado de alcohol ingerido de un conductor de las unidades de transporte terrestre, mecanismo que todo chofer previo a su salida en cualquier ruta debe realizar. Y estamos entregando ya al municipio de Loja, al terminal terrestre, los kioscos alcoholímetros, que fue un ofrecimiento de Agencia Nacional. Tiene lo que es tema de transporte público, tiene que tener una medida de 0.0, no puede tener nada de alcohol en la sangre. El temor de muchos empleados públicos en esta parte del país de perder sus empleos en el mes de mayo llegó inclusive al propio Centro de Rehabilitación Social de Loja, donde 15 guías penitenciarios fueron removidos hacia otros centros. Muchos consideraban que esto era un despido. Lo que llamó sin duda la atención fue el fuerte número de policías y militares que rompió con la cotidianidad de los vecinos de la cárcel. De parte de la policía se encuentran destacados personal especializado del GIR, GOE, GEMA, Policía Judicial. Del lado de las Fuerzas Armadas, su objetivo fue reforzar la seguridad externa del centro penitenciario, ante el cambio de guías, que en un número de 35 fueron notificados para su desplazamiento hacia otros centros de reclusión del país. No hay ningún inconveniente, este es un plan que estamos simplemente cumpliendo y dispuesto por el Comando Conjunto que apoyemos. Este plan es pedido por los directivos del Ministerio de Justicia. En temas de educación, la Universidad Técnica Particular de Loja, que le fue muy bien en las evaluaciones que se realizó por parte del Estado, pues estaba en categoría A y se ha mantenido en la misma, celebraba su aniversario 41. El aniversario 41 de la Universidad Católica de Loja es de gran trascendencia en el marco del cumplimiento de una de sus mayores metas, la búsqueda de la calidad educativa, según señaló José Barbosa, canciller. El crecimiento de la UTPL desde sus inicios es evidente en temas de capacitación, investigación, infraestructura y más, puntualizó. Creo que el crecimiento ha sido progresivo, ¿no? Ha sido un crecimiento, yo creo que ordenado. Son 15 años también desde que la comunidad de misioneros y dentes tomó a cargo la administración de la universidad, con un sentido de responsabilidad y de superación, cuyo aporte, a decir de Barbosa, ha sido muy significativo. Ese sentido de que nuestro padre fundador dice de perfección, no es un sentido de perfección acabada, es un sentido de perfección de qué es lo más perfecto que puedo hacer aquí y ahora con mis limitaciones. Justamente en el marco de las fiestas de la UTPL, la carrera de Ingeniería Civil se convirtió en la 6ª escuela en recibir acreditación internacional por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. El remodelado edificio de la Dirección Regional de Trabajo en Loja fue inaugurado por el propio ministro de Relaciones Laborales, José Francisco Vacas, quien recalcó que el cambio que se pretende en estas instalaciones es para mejorar la atención a los usuarios. Una audiencia pública en las instalaciones de la regional del Ministerio del Ambiente se efectuó con la comparecencia de varios funcionarios y técnicos del municipio de Loja. ¿Por qué se los llamó?
porque la contaminación provocada por el mal manejo de desechos provenientes del relleno sanitario es lo que hizo que se acudan al mismo incluso los habitantes de los barrios que colindan con este centro de acopio. La puesta en venta de varios lotes del Parque Industrial de Loja llamaba la atención de las autoridades. Quienes adquirieron lotes para la segunda etapa del Parque Industrial aseguran que aún no se les entregan las escrituras respectivas hasta que no se completen las obras de infraestructura básica. La venta de lotes de terreno a personas naturales que nada tendrían que ver con la actividad industrial es aceptada por algunos ediles. Lamentablemente conocemos que eso ha sucedido. Muchos lo han visto como un tema de inversión. Lamentablemente son cosas que han sucedido. Y entre críticas van y críticas vienen, todos apuntan a la misma conclusión. Existe un administrador que es quien tiene justamente que dar cuentas a la municipalidad por el trabajo que se está realizando. Lamento que quienes estuvieron al frente de aquello no lo hayan manejado no responsablemente, sino que no hayan previsto una normativa que impida que personas que no están vinculadas al quehacer industrial de nuestra ciudad tengan acceso a adquirir.